Es, pues no sé si es en inglés o en español, el autor es Luis Villalobos y las palabras clave son biomasa, materia seca y aspectos nutricionales. Eh, el origen y la distribución se da, pues en la literatura dice que comenzó en el sur de Europa, en el noreste de África y en el sureste de Asia. Después pues de esta erupción, de este origen, se va a una distribución secundaria en donde comienza a surgir en el norte de América, en México y después pues llega a Sudamérica. Pues el reino, tenemos el reino, la clase, la subclase y el origen. Características pues de este forraje es que tiene una adaptación de 2.400 a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Eso quiere decir que sea en ambientes medios, altos, en trópicos, en clima frío casi no se da. Tiene una producción de 2.2 a 2.8 metros cuadrados por corte. Los intervalos de corte, pues es un tiempo pues no tan extenso, que es de 27 a 30 días. Este tiempo puede ir variando, depende pues obviamente de las características ambientales que se pues en la zona. Principalmente este pasto se utiliza como un pastoreo o también lo toman como un pastoreo rotacional. Este pasto se asocia mucho con el trébol blanco, ya que pues presenta unas características de producción similares y se utiliza también para cosas similares. En los aspectos nutricionales podemos decir que la materia seca en toneladas por año está produciendo aproximadamente entre 15 y 22 toneladas de materia seca. La materia bruta en porcentaje está entre un 17 y un 25%. Tenemos unas dimensiones de hojas entre el 12 a 0.6. Cabe resaltar que este forraje en tiempos de sequía pues no es tan resistente como otros pastos. En la gráfica podemos ver la valoración de la disponibilidad y el aprovechamiento pues, de este ryegrass, en donde se ve que en los meses de marzo y abril es donde se presenta una mayor disponibilidad en el pasto. ¿Por qué? Ya que pues obviamente pues estamos en una época que pues pues no está lloviendo tanto, pero tampoco está haciendo tanto verano, en donde hay intervalos de nubosidad en donde existe más brillo solar y esto pues ayuda a este pasto. Cabe resaltar que esta evaluación agronómica que yo encontré en el artículo se hace en un ambiente de la costa, entonces pues también ayuda a, a esclarecer pues esta gráfica. Y ya, profe, eso era. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, Diego, te voy a hacer una pregunta. Tú dices que la producción de forraje por metro cuadrado de ese ryegrass es de, ¿qué es? ¿Cuánto fue que pusiste? 2.2 a 2.8 Sí, señora. por metro cuadrado. Em, por favor, dime cuánto se produce en toneladas. De la producción de metro ¿Listo? cuadrado por toneladas. Sí. O sea, pasa esa producción a toneladas, pero al año. ¿Listo? Ujú. Si quieres, me lo contestas por el chat y seguimos con la siguiente persona. No sé si alguien tenga alguna pregunta para Diego. ¿Nadie?
Listo. Listo, profe, ya te lo... Entonces, Dieguito, ¿nos dejas de compartir, por favor, para Sí. que comparta pantalla tu otra compañera? Creo que Profe, ya, profe. Sí. ya a compartir pantalla Cata, porque pues, la verdad yo intenté y no sé por qué no me dejó. Diego, una pregunta, ¿con qué dato vas a trabajar? ¿Con el 2.2 o el 2.8? Con el 2.2, profe. ¿Y con qué periodo de corte vas a trabajar? O sea, ¿con qué periodo de corte vas a hacer los cálculos? ¿Cómo así? ¿Con los tiempos de recuperación? ¿O Sí. con los intervalos de corte? Pues lo voy a tomar como 30 días. Los tiempos de recuperación y los intervalos de corte son el mismo, Sí, ¿sí? señora. 30 días. ¿30 días? Sí, señora. Sí. Bueno, listo, Danielita, dale. Bueno, buenas tardes, pues mi nombre es Laura Daniela Martínez Ramírez y les voy a exponer sobre la fertilización del maíz en la zona cafetera colombiana. Puedes cambiar, Cata. Bueno, este pues fue un experimento que se evaluó por medio de la fertilización con nitrógeno, fósforo y potasio. Pues este se evaluó en 3 localidades de la zona cafetera central. Durante pues 2 semestres seguidos, pues para poder evaluar o ver si había la posibilidad de lo que es la alternancia entre la siembra del maíz y el café. También pues se buscó que fueran pues estas localidades en cuanto a su suelo y clima pues fueran similares. ¿Puedes cambiar, Cata, por favor? Bueno, en cuanto a los resultados que se pudieron evidenciar en este experimento, fue que pues la mayor producción de maíz se logró registrar en la estación central Naranjal, que pues está ubicada en Chinchina, Caldas. En cuanto a las subestaciones, que fueron pues la Catalina y el Paraguasito, pues no se logró evidenciar la misma respuesta debido a que pues se presentaron enfermedades foliares que pues fueron muy severas y no se pudieron controlar. Se registraron ataques de la mancha gris y el complejo denominado mancha de asfalto. Pues también se pudo concluir que en la zona cafetera hay pues mayor respuesta a la siembra del maíz a lo que es la aplicación de nitrógeno y fosfato. También pues se logró considerar que es necesario manejar de manera independiente los cultivos pues de maíz y café para así pues como obtener una mejor producción y pues que sea más rentable y pues también para evitar también lo que es la competencia pues, entre los mismos cultivos. También pues se considero que pues para antes de empezar todo este proceso pues es muy importante lo que es ver y emplearse pues lo que son los resultados del análisis de suelo pues más que todo para para evitar también lo que vendrían siendo las enfermedades que se pudieron presentar. Ya, profe. Entonces, Erika, pregunta para Laura. Daniela.
¿No está? Karen. ¿Tampoco está? Profe, sería, ¿cuáles son los datos sobre la cantidad de plan de fertilización? Bueno, pues los datos que se pudieron concluir también fue que pues al realizarse pues la aplicación de lo que vendría siendo 100 kilogramos por hectárea de nitrógeno, 100 kilogramos por hectárea de fósforo y 50 kilogramos por hectárea de potasio, pues, pues en este experimento se pudo pues como ver que podría llegar a ser suficiente para así aprovechar lo que vendría siendo el potencial de producción pues del material. Bueno, no entendí, pero bueno. Bueno, listo. Diego, ¿ya tienes el cálculo? No, profe, todavía no lo estoy haciendo. ¿Por qué sale todo esto? Listo. Entonces, bueno, yo tenía un invitado para hoy, el profe Jorge Riaño, él no pudo estar. La idea con él es que vean una charla, sobre todo en la parte bioquímica de los ensilajes. Él produce ensilaje de maíz, pues, ¿quién más pues, para que les pueda orientar ese tema? Pero él la va a hacer el martes, entonces esperemos a ver si el martes nos envía yo se lo subo aquí por el Teams porque eso va a ser por Google Meet, entonces toca que entren por ese link y nos veríamos entonces el martes, ¿listo? Sin embargo, pues voy a hacerles digamos, una apertura de un abrebocas de cuáles son los métodos de conservación de forrajes. Y digamos que son estrategias que pues nos sirven para, sobre todo, todos los efectos climatológicos que nosotros tenemos en el país. Entonces, sí es importante en las fincas empezar a recomendar o generar alguna estrategia de conservación cuando tenemos altas precipitaciones o cuando ya entramos a la zona de transición que empiezan las épocas de sequía. Tener esa cantidad de forraje conservado o manejado para que no, digamos, el tema ahí es más que las ganancias de peso se caen, la producción de leche igual y el tema reproductivo peor, ¿sí? Cuando no hay nutrición o no hay la nutrición suficiente que supla los requerimientos de ese animal diariamente, pues vamos a entrar en un problema, pues empiezan a generar problemas productivos y desbalances metabólicos en el animal. Entonces, por eso lo que yo les digo en el tema de forrajes es que pues la base forrajera siempre va a ser del 80%. En Nueva Zelanda, por lo general, allá las suplementaciones son muy pocas, ¿sí? Son casi el 5%, porque tienen un manejo estricto en el tema de los forrajes en pastoreo. Tal vez lo que nosotros no hacemos en el país. Entonces, cuando uno en los sistemas de nuestro país no se maneja una cuerda eléctrica, no se maneja una división de protreros, no se tiene a diario contabilizado el forraje, pues eso va a impactar mucho
en el manejo de los sistemas. Entonces, por eso es que yo creo que no hemos logrado todavía consolidar este tipo de manejos. Entonces, lo que nosotros tenemos son varios tipos de conservación, sobre todo este tema de secado natural. Se maneja mucho en clima cálido, pues por las mismas temperaturas se puede hacer este manejo, ¿sí? Se corta el forraje, que creo que ustedes en algún momento lo han visto, hay muchos videos por YouTube, que se corta el forraje, se deja ahí en la misma pradera y ahí se va deshidratando naturalmente. Pero al mismo día se recoge, ¿no? Eso es un proceso que es de todo el día y se enfarda. También hay un secado artificial, eso sí ya pues se corta, se lleva a un lugar y se deshidrata, que es el siguiente tema y es la deshidratación. Sí, hay equipos que hacen ese proceso. En este caso, en nuestro país, lo que nosotros siempre hemos hecho es secados naturales. También hay otro tema interesante que es la confección de harinas. Entonces hay algunas, esta mañana escuchaba que hay pues en algún momento ustedes también creo que alguien sembró nabo, que es una de las estrategias interesantes para, sobre todo para suplementar energéticamente, que es una deficiencia drástica en sistemas de producción de leche de trópico alto. Y este tema también de las harinas se puede volver hacia el manejo también de trigo, ¿no? Yo no sé si en este grupo, en el otro, en algún momento me dijo al inicio del semestre que en su finca sembraba trigo. No sé, me parece que es alguien de este grupo. Entonces me decía que sí, también esa podría ser una estrategia. Definitivamente sí, esta mañana estuve mirando, hay algunos procesos, hay gente que siembra trigo, porque pues normalmente yo siempre he escuchado el tema de las avenas, que se maneja y pues yo tenía el trigo pues para otro tipo de manejo a nivel industrial como son la industria de la cervecería, pero no lo tenía como muy en el tema de porque finalmente es un almidón, ¿no? Básicamente lo que uno puede ver de los ensilajes es que, y yo creo que ya, pues para no meterme a profundidad con el tema que les va a orientar el profe Jorge, es que se hace una fermentación anaerobia de carbohidratos solubles para producir ácido láctico. Él les va a explicar un poco más este tema, pero pues ustedes pueden ver ahí en esa foto que les estoy mostrando. Este es uno de los tractores que tiene una asociación de productores de acá de leche y tiene lo que yo les decía, a veces los productores se limitan porque este tema de conservación de forrajes es maquinaria. Pero en todos los municipios que yo conozco hay una base de maquinaria y eso sí la tiene, digamos, uno de los departamentos que tiene muy buena maquinaria es Boyacá y Nariño y Antioquia. Y las alcaldías por lo general tienen los tractores y tienen las tracciones. ¿Por qué las asociaciones? Esta mañana hablaba un profesor, decía, bueno, todo el mundo, pues sea muy interesante la estrategia de los ensilajes y todo, pero se requiere maquinaria. Pero realmente el camino ahí es la asociatividad. Cuando hay una asociación, lo que yo les digo es que ese tractor es de una asociación y ese carro que ustedes ven aquí atrás apenas va pasando y va cortando, es de una asociación de productores de leche que hay aquí en Chocontá. Entonces, toda esa maquinaria la han venido adquiriendo como asociación para mejoramiento de praderas de 200 productores y eso se lo ha dado la gobernación. Entonces, yo sí pienso que hay medios con los cuales uno puede empezar a trabajar y pues si ustedes quieren averigüen en los municipios de donde ustedes son,
Miren las asociaciones, cuando uno ve una asociación de productores de leche, pues métase en ahí, no vendan leche solo porque uno solo no es nada, sobre todo a la hora de hacer producción agropecuaria. O sea, es muy interesante hacer esfuerzos conjuntos porque los esfuerzos en la parte agropecuaria son muy duros cuando uno no está dentro de una comunidad. Entonces, yo sí veo que el medio para salir y avante con este tema es a través de los procesos de conservación de forrajes. Entonces, ustedes pueden ver ahí que no es que necesiten tener un lugar plano. eh, esa es una avena forrajera. Ya es una avena que está pasada, ¿sí? Ustedes la pueden ver ahí que, pues, que la hoja ya se floreció, ¿sí? Ya salió flor, ya tiene inflorescencia y eso pues que lo que los quiero invitar es que pues eso va en detrimento de la calidad nutricional del forraje, aunque ahí ya no tiene mucha humedad, ¿sí? Entonces uno debe de hacer este tema antes de la floración y pues obviamente cuadrando muy bien el tiempo para hacer ese ejercicio cuando no estemos en épocas de lluvia, porque lo peor que a uno le puede pasar es hacer una mala siembra de una avena y que, por ejemplo, le caiga la recolección en abril o mayo, ¿sí? Cuando estamos en épocas de altas precipitaciones. Entonces, meter un tractor va a ser difícil, conservarlo va a ser más complicado. Entonces, sí hay que, digamos, tener ese reloj biológico, ya que ustedes lo saben, de saber cuál es el momento y la época del año para poder generar este tipo de estrategias. Entonces, la mayoría de las personas en las fincas, cuando tienen escasez, no hay forrajes, estamos en época de sequía, se tiende a comprar ensilajes, ¿sí? Entonces compro una avena, un maíz, un silo de maíz, un ensilaje de maíz, o sea, miles de alternativas. Siempre se recurre a la papa o siempre se recurre yo recuerdo mucho en mi pasantía que lo que daban ahí, que estaba muy económico, era la zanahoria. Pero hay varios factores importantes que analizar. Uno, y es cuando ustedes tengan la oportunidad, cuando ya tenemos fechas de prácticas, nos vamos a ver en 2 oportunidades la otra semana, para que lo tengan en cuenta. A ver. El jueves, es que creo que van a venir con el profe Andrés. Ah, juepucha, estoy acá mirando esta cosa. Nutrición, 2 grupos. El 18. No sé si el profe Andrés ya les contó, pero lo que sí sé es que nos vamos a ver el 20 de mayo. Y la última práctica, porque con ustedes tenía 2 prácticas pendientes, el 3 de junio, para que lo tengan en cuenta. Entonces sí, lo que vamos a hacer esos días es mirar un poco el tema de los ensilajes. Van a hacer lo que tenían pendiente con el profe Andrés, que es ay, se me olvidó. El bloque multinutricional, eso es vital aprenderlo a hacer. Entonces, lo que les decía, aroma. Cuando ustedes tengan la oportunidad, cogen el ensilaje. Ese día de la práctica van a mirar el ensilaje y la suplementación que les estamos dando allá al ganado, la universidad, las características en la guía de campo. Y cada uno de ustedes va a determinar el aroma, si es agradable, si huele a ácido láctico, si es avinagrado, ¿sí? Ustedes los que han olido vinagre, que si es normal, ¿sí? Sí, o sea, no es un aroma que uno dice, oiga, esto está terrible, ¿sí? El color,
que ustedes vean que sea amarillo, verdoso o marrón, ¿sí? Lo ideal de esos ensilajes es que tenga un castaño amarillento y que pues obviamente el aroma sea agradable, ¿sí? Que huela como a mielecita. Y yo creo que eso Jorge el martes le reforzará. Voy a hablar es con el profe Andrés a ver si él tiene esa práctica, porque veo una práctica de él acá el martes. Y si no, nos va a tocar correr la fecha de la charla con el profe Riaño. Pero déjenme ni cuadro yo con él eso, y les aviso. El tema de la compactación, perdón, me salté, consistencia o textura. Entonces, ahí viene otro tema y es mirar cómo están esas hojas, esos tallos, ¿sí? Si ustedes les ven hongos o definitivamente están las hojas completas, que ustedes vean cómo están esos tejidos. Por lo general en los ensilajes siempre están todas las estructuras y se ve la hoja o se ve tallo a veces muy poco, o si se ve grano. Eso cuando uno ve un ensilaje con grano, sobre todo el de maíz o por ejemplo el de trigo, que me pareció muy interesante, no había escuchado eso, porque hay mucha gente que siembra trigo. La otra es la compactación. Esos silos, por lo general en clima cálido los que venden, son silos de montón gigantes, ¿sí? De 20, 30 toneladas. Cuando ya les piden, lo que hace la gente es embolsarlos en bolsitas estas de negras de 50 kilos. Lo más cristiano cuando uno haga un ensilaje es hacerlos en las bolsas, porque ahí se va a conservar, porque ahí bueno, tengo 50 kilos, tengo que meterle a las vacas 1 o 2 kilos diarios, entonces destapemos una bolsa. Pero si usted se va a destapar un silo de montón de 300, de 1 a 2 toneladas, pues ahí se le va dañando. O sea, las pérdidas, porque se supone que esto es un proceso anaeróbico. Entonces, ahí empieza, digamos, a perder toda la calidad de ese ensilaje. Entonces, ¿por qué la compactación es importante? Porque no debe haber huecos de aire, porque debe haber una buena eliminación del aire. Entonces, en esas bolsas negras, cuando uno hace ese proceso, no sé si tengamos la oportunidad, a ver si me busco unas bolsas de silo y podríamos hacer algo el último día de la práctica, el 3 de junio. Y les puedo explicar cómo se manejan esas bolsas, porque esas bolsas hay que coger las puntas, meter las puntas, o sea, evitar huecos donde se genere aire. El cierre, entonces por lo general en ese cierre se debe hacer muy bien. Yo lo que he visto cuando uno hace a veces pequeños hilos de 50 kilos, es que con aspiradoras sacan el aire del silo y ya con cuerdas tratan de sacar lo que más puedan de oxígeno que se encuentra entre los silos, dentro del ensilaje. Los pHs por lo general están entre 4 y 4,5, que no tengan un sabor picante. Lo ideal es que estén en el pH del rumen, ¿sí? ¿Cuál es el pH del rumen? Ustedes que ya están terminando de ver morfofisiología. ¿Se durmieron? ¿Ni idea? Oscila entre 5.8 y 7, creo. Entonces, lo ideal es un ensilaje con ese pH. ¿Cómo ustedes determinan un pH, un ensilaje? Nada, así como hicimos con la parte de suelos, una proporción de 50 gramos de ensilaje, cogen agua, lo que yo les digo, tengan cuidado con el pH del agua, el pH del agua tiene que ser neutro, o si no, pues nada, de nada sirve. Lo diluyen, dejan un poco que se precipite y miren en la interfase cuál es el pH de ese ensilaje. Entonces es importante, porque si esos pHs de esos ensilajes
están muy ácidos, o sea, ¿sí? Empezamos a generar acidosis, ¿sí? Y la leche empieza a salir ácida, lo mismo que pasaría con ensilajes de papa. Por eso es que cuando uno programa la dieta, uno tiene un límite de inclusión para cada uno. Con los ensilajes no hay problema de los límites de inclusión. Esa materia prima es muy económica, ¿sí? Pero sí habría problema, por ejemplo, con papa, porque eso es acidosis, ¿sí? Humedad, que contengan entre el 80, hay que bajarle la humedad, 80 y 85%. Exceso de humedad, por eso lo que yo les decía inicialmente, uno tiene que hacer el corte antes de la floración, ¿sí? Porque si ya está después de floración, pues listo, perdió calidad nutricional, está más deshidratado, bien, pero sí perdió calidad nutricional. Y se supone que en el ensilaje hay unos carbohidratos solubles que se tienen que disponer cuando el animal ya se tienen que solubilizar ya cuando el animal los vaya a tomar. Entonces, exceso, fermentaciones butíricas, entonces el olor, el color, el aroma, o sea, todo empieza a irse al piso. Porque ya ese exceso de humedad, por ejemplo, con avenas que yo las corte temprano, 35, 40 días, el papito te ayuda, nos va a ocasionar ese problema. Palatabilidad, pues que sea bueno, ¿no? Nada más, yo creo que los animales más, pues, las vacas son muy olfativas, ¿sí? Tienen una capacidad increíble. Ellas siempre huelen a la hora de comer. No ven, pero huelen, ¿sí? No ven porque ya su visión es lateral. Pero con el olor ellas ya saben, oiga, esto está muy bueno. Pero si el olor es ácido, desagradable, no lo comen. Entonces, por eso es que hay mucha pérdida de comida, sobre todo en el tema de ensilajes, porque la palatabilidad no es agradable. Estos son algunos pasos. Los saqué estos pues normalmente lo que hacen en las cartillas con los productores, y es que aquí hacen el corte de pasto de corte o de la avena, o sea, como quieran hacerlo, ¿sí? Por lo general tienen estas máquinas, ¿sí? Una cortada, una picadora. Esto es un motorcito básico, pues una picadora de estas está alrededor de, no sé, como 1.000.000, no sé, unos 700.000 pesos de segunda. Pero es importante, o sea, una máquina de estas entró en una finca vital. Yo recuerdo cuando yo estaba de pregrado, tuve unas ovejas con unos compañeros, hicimos un proyecto y todo nuestro proyecto fue con esas ovejas para terminar la carrera. Antes hacíamos proyectos de nutrición, proyectos de reproducción, proyectos, o sea, hacíamos con esas ovejas lo que queríamos. Y esta maquinita era de brazo, ¿sí? También uno puede conseguir, pero pues obviamente es un lío. El tema del picado es importante porque el tamaño de la partícula va a ayudar a que se pueda degradar mucho más rápido, ¿sí? Que ese ensilaje uno no lo pueda tener a los 30, 40 días, ¿sí? Entre más grande la partícula, vamos a tener dos problemas. La degradación, ¿sí? La degradación en la bolsa se va a demorar un poco más. Y la otra es que normalmente el rumen, ¿sí? También al consumir ese forraje, pues las bacterias a nivel ruminal se van a demorar mucho más tiempo, ¿sí? Lo que nosotros necesitamos es que consuman mucho más los animales, pero a nivel ruminal las bacterias se van a demorar mucho más por el área, ¿sí? Que tienen que degradar. Entonces ustedes ven que a veces los animales se echan, pues, porque tienen un tamaño de partícula gigante y entonces empiezan a hacer rumia y duran mucho tiempo echadas. Entonces dice, bueno,
y eso va en detrimento de los consumos voluntarios de la materia seca. Entonces es importante que esto de tamaño de la partícula esté, si yo no mal recuerdo, si quieren lo preguntan a Jorge, pero creo que es de 1 centímetro, o sea, es muy pequeño. Uno puede cuadrar ahí las cuchillas. Aquí, por ejemplo, cuando ya se pierden esos carbohidratos, que, bueno, se pasó el tiempo de floración, y esos carbohidratos ya no están para degradar y solubilizar y hacer conservación, le adicionan melaza. Si hacen un agua melaza y adicionan melaza ahí, como ustedes pueden ver ahí en esa fotico. Entonces el tipo acá es en una parte limpia, vuelve eso una capa de forraje y le agrega melaza. Aquí ya pues es el empaque, ¿sí? Por lo general pues lo que yo les digo, acá el tema de la asociatividad es muy fuerte. Entonces, no, vamos a sembrar tantas hectáreas en la finca de tal y entonces listo, y eso es para todos los de la asociación. Entonces van todos a colaborar porque ensilar a mano es complejo, ¿sí? Hay unas empacadoras, en el mercado hay unas empacadoras, esta asociación también creo que tiene una empacadora y eso pues ya ahí se echa se embute en la bolsa y ya la máquina lo hace. Pero sin embargo hay que hacer un pisoteo. Aquí hay una persona haciendo el pisoteo para disminuir el oxígeno que queda. Lo que yo les digo, se puede apresar, pero aquí ya en el sellado sí es importante que considero que uno puede tener acceso a una aspiradora, ¿sí? Y ya pues aquí ya tienen el tema del almacenamiento, ¿sí? Estos son silos de montón en un terreno plano. Entonces, como ustedes pueden ver acá, cierran muy bien. Esto es en clima cálido. Entonces, esto ya a los 20, 25 días esto ya está listo. Esto sí es en clima frío. Aquí son unos productores de leche de Chocontá y ellos pues lo que les digo son una asociación o por ejemplo don Pedro, él hace su ensilaje ahí, dice voy a disponer no sé una fanegada a 3.000 metros cuadrados para sembrar avena y tiene su avena y sus bolsas de silo. Entonces, esas son, digamos, las estrategias, esa es una de las estrategias más interesantes que nadie hace, ¿sí? Nadie hace. Es muy complicado que las personas, no sé por qué no lo hacen. Muchos dicen que por la maquinaria y la otra es la mano de obra, ¿sí? Pero siempre he considerado que pues no se puede hacer lo que no se quiere, ¿sí? Si usted no lo quiere hacer, pues no lo hace. Pero usted tiene 20 animales o 10 vacas o 15 vacas o 2 vacas y llega el periodo seco y ¿qué les da? Entonces, creo que nosotros los profesionales sí tenemos una responsabilidad grande cuando asesoramos o tenemos al menos una vaca cerca. Yo creo que es un reto el tema reproductivo y el tema nutricional. O sea, eso no se nos puede pasar. O sea, de pronto los productores, porque tal vez ellos viven con lo que el ecosistema les da y pues no lo entienden. Y lo que de pronto no entienden es que están perdiendo celos, la vaca tiene días abiertos, por un tema nutricional, ¿sí? Y están perdiendo tiempo porque lo ideal es que nosotros como profesionales, esos animales cumplan fisiológicamente para lo que están diseñados. Y no es una explotación, y es que tengan un parto al año, y es que tengan su periodo de lactancia. Pero un animal que come 2 años, 3 años y no ha sido cargado, es un animal que ustedes como tienen la Z ahí, es un animal que yo digo no para gancho, o sea, no hay nada que hacer. Es un animal que usted no le ofreció las condiciones nutricionales para que su desarrollo fisiológico pudiera ser eficiente.
Esta es otra de las estrategias, esto sí ya es un tema un poco más industrial, esto es lo que hace Jorge, él vende enfardados, está muy metido en este tema de los hilos, y es el enolaje, ¿sí? Entonces, por lo general, otra vez esta mañana es que estamos hablando de... Y es que en épocas de alta precipitación, a nosotros nos sobra forraje, ¿sí? Y entonces ahí es cuando la gente aumenta la carga animal. Pero pues es una falsedad aumentar carga animal cuando usted va a llegar a una época de sequía y no puede aumentar, toca vender los animales muy económicos, porque usted no los puede mantener. Y es realmente, no sé, creo que hasta desesperante tener animales que uno no puede mantener. Entonces, este tema del enolaje también es algo interesante, sobre todo cuando se nos pasan los forrajes de calidad nutricional, ¿sí? Y ahí esos forrajes por lo general tienen el 50% de humedad, se pueden almacenar, aquí sí es un proceso aerobio, no hay problema, conservan una cierta calidad nutritiva, no la más importante, ¿sí? No la más interesante, pero cuando usted no tiene más comida, el rumen funciona es con fibra, ¿sí? El rumen no funciona con zanahoria ni, o sea, ahí tiene usted todos los problemas metabólicos. Entonces, por eso es importante coger esa fibra. Hay dos formas. Yo, pues que trabajo en suelos, yo diría, bueno, si yo estoy mala de materia orgánica, pues nada, o sea, coja una desbrozadora y métale, incorpore todo ese material fibroso al suelo para que pueda mejorar un poco el tema de materia orgánica. Y la otra es cortarlo y hacer enolaje, ¿sí? Enfardarlo, por ejemplo, este que está acá, pues ya está muy deshidratado, ¿sí? Pero esto nos va a ayudar en épocas críticas, ¿sí? O sea, esto es un tema llenado, tiene algo de valor nutritivo, uno podría enviar una muestra de esto al laboratorio y saber cuánto usted tiene ahí de proteína, de energía, de digestibilidad, de nutrientes totales digestibles para poder elaborar una dieta, ¿sí? Cuánto usted, bueno, listo, tenemos esto, nuestra base es esta y podemos utilizar concentrado, podemos utilizar otra estrategia que de pronto tengan para suplementar, si no tienen forraje, ¿sí? Porque uno se da las praderas en época de sequía, entonces esos quicuyos pues no hay nada, ¿no? Ya, si usted hace sobrepastoreo, pues daña la planta y quita los pocos carbohidratos para que rebrote otra nueva planta. Así sea quikuyo, que es el más poderoso. Requieren de maquinaria especializada, esto sí, o sea, sí o sí. ¿Por qué? Pues porque eso es un tapete, ¿sí? Uno corta y ya lleva un tapete. Uno lo que podría hacer, este de acá arriba es manual, este no es enfardado así como está este. Pero si, por ejemplo, uno siembra, no sé, 1 o 2 hectáreas, esto se utiliza más en clima, en trópico bajo. Pero si uno tiene una buena área, una maquinaria de estas, esto lo hace en 1 hora, ¿sí? Pasa, los enfarda y otra máquina viene y los plastifica. De ahí usted tiene forraje para 2 años, o sea, eso no tiene, hasta que usted lo destape, ¿sí? Si ya lo destapa, pues empieza a dañar, lo que les decía, pero ya este se sella y listo, no hay nada más que hacer. Y ahí usted tiene muchísima comida durante muchísimo tiempo, si usted tiene área. Estos sí ya son henos, o sea, ya pasturas que están deshidratadas y bueno, ahí está la máquina de enfardado o también se hacen, pero eso se utiliza más que todo para los caballos y en clima cálido.
¿Por qué el clima cálido? Porque en clima cálido esos forrajes se deshidratan después de cortados, se deshidratan en 2 días, ¿sí? Entonces eso ya, o sea, usted los corta antes de la floración. Estos pueden ser, divinamente pueden ser braquiarias o cualquier forraje que ya esté al corte y se deshidrata, eso se deshidrata muy fácilmente. Y aquí ya esta es la maquinita que los sella. Pero pues un día de maquinaria es como alquilar un tractor, 2 horas. No sé, creo que eso. ¿Cómo está la hora de tractor? ¿Cómo a qué? Amor. ¿Cómo está la hora de tractor? Ahora tractor como a 45, 50. Como a 45, 50.000 pesos hora. Entonces eso, pues usted depende del trabajo que vaya a hacer, pero estas máquinas también, pues lo que les digo, estas máquinas están básicamente en trópico bajo. Estas máquinas no las he visto en trópico alto porque ustedes como pueden ver, las máquinas se mueven es por terrenos planos. Bueno, este es un proceso de obtención de heno artesanal. Entonces, yo la traje porque pues me parece también interesante, la gente lo puede hacer. Y es que se hace un corte con guadaña del forraje que ustedes tengan, ya deshidratado, pasado. Y dicen, no, ¿qué vamos a hacer con eso? No, pásele una guadaña, esa fibra, sobre todo para ganadería de carnes, es interesante. Lo cortan, se deshidrata al sol, al medio ambiente, y aquí está que ustedes ven es una caja de madera. Entonces lo que se hace es empacar todo eso y ajustarlo bien y se sella, así como, no, precioso, como cuando se hace un herbario, uno corta las plantas, las pega y con 2 tablas de madera las asegura, las va apretando, y ustedes ya tengan su paca y se hace un almacenamiento. Si es que el señor ahí va sacando paca y coge ya ¿cómo es que se llama? Con cuerda y las enreda, así como cuando le empacan a uno la cajita de huevos en el supermercado, tal cual, y usted ya tiene ahí forraje. Porque en muchas fincas se pierde forraje por eso. Porque puede estar el forraje, pero bueno, esta vaca no se va a comer eso en un día, porque se supone que yo hago pastoreos 45 o 35 días, ¿sí? Y a ese día hay que comérselo porque es que ya empiezan 42 o 43, 44, o sea, ya en detrimento de la calidad nutricional a través del tiempo. Por eso los días de ocupación en un potrero son máximo 3, porque si no, no está aprovechando la proteína y los nutrientes totales digestibles que hay en ese forraje. Ya si se le pasa de 50, pues ya lo que yo les digo, o sea, traten de ajustar muy bien ese tema. A veces a uno se le olvida eso y por eso es que las dietas no dan, porque sencillamente usted se le dio la gana de escoger un forraje de 70 días, ¿sí? Hay que mirar cuáles son, con qué calidad llegan allá. Obviamente no tiernos, ¿sí? Porque los forrajes tiernos, pues por eso es cuando ustedes van a alguna de las fincas, no sé, de pronto en Nica o más adelante, las vacas son churrientas, ¿sí? O sea, una excreción a chorro, porque los forrajes son muy tiernos, porque no tienen fibra, porque son muy solubles y se supone que el rumen maneja es fibra. Entonces hay que buscar el punto, ¿sí? Y hay que buscar el punto y eso depende de cada finca. Todas las fincas, todos los suelos son diferentes. Pero el profesional por eso estudia, porque tiene que ejercer un criterio según lo observado para hacer una recomendación, ¿sí? Uno cuando se gradúa, el título no es lo más importante es que usted tenga el conocimiento claro y que pueda ejercer un criterio.
Si usted no tiene criterio y sigue, bueno, sí, hagamos lo que dice tal, sigámoslo, perdió el año porque pues, o si no, no, o sea, como los productores se quedan ahí como, ay, no, no llovió, bueno, está bien, no, nos quedamos sin, bueno, está bien, sí, no, no hizo ninguna acción, ¿sí? No vio cómo era el comportamiento de sus suelos, de sus forrajes, no tuvo un proceso de observación. Profe, una pregunta. Dime. ¿Aproximadamente cuánto dura un forraje enolado? En heno, mira, yo lo que veo de eso es que depende mucho donde lo tengan. En heno no hay problema, ¿sí? El problema es que, miren, el porcentaje de humedad, 15 a 20%. Entonces, si usted se trae un heno de, no sé, el que sea de clima cálido, las humedades relativas son diferentes a las humedades relativas de trópico alto. Entonces, si usted no lo tiene en un lugar seco, si usted lo tiene en un lugar húmedo, entonces ese proceso de conservación se va deteriorando y lo que va a empezar a generar ahí es hongos, ¿sí? Lo que más ataca a los henos son las plagas, o sea, ratones, roedores, sobre todo es una de las plagas más concentradas cuando yo tengo almacenado heno. Pero el heno te puede, si tienes un buen lugar que tenga una humedad, que no sea tan húmedo, con una buena entrada de aireación y de luminosidad, te puede durar 1 año, 2 años. O sea, el heno es uno de los forrajes muy bien preparados, ¿sí? Porque esa extracción de la humedad es la que hace que se te dañe o no el heno, ¿sí? Es la humedad. Y esa humedad se tiene que conservar en el, esto es lo que tiene el heno, del 15 al 20%. Por ejemplo, lo que yo les decía que de pronto se pasa la floración y yo ya pierdo calidad nutricional ahí. Y eso es mucho material fibroso el que sobra. Es una cosa impresionante. Entonces, por lo general, una de las estrategias para enriquecer y acondicionar esos senos es a través de energía y proteína, como lo es la urea y la melaza. Eso es una mezcla que se debe hacer muy, muy bien, sobre todo con la urea, porque la urea es un nitrógeno no proteico, que si usted lo agrega en gran cantidad y dice, ay, no, echémosle un kilito, echémosle, ¿sí? Lo que usted va a provocar es una intoxicación, ¿sí? Esa intoxicación, cuando hay mucho nitrógeno no proteico en sangre, ahí nosotros le llamamos BUN o MUN también en leche, ese nitrógeno, pues la forma de excretarlo es a través de la leche y finalmente lo que va a hacer es dañar la leche, o sea, como es que una vez yo tuve una experiencia con urea en suplementación en ganado. Entonces se confundieron de 100 gramos a 1 kilo, ¿no? Entonces le metieron 1 kilo y pues obviamente esos nitrógeno no proteico se va a vía sanguínea, lo que hay, lo que queda ahí y lo que hace y lo que ocasiona es una intoxicación. Entonces hacer heno con el tema de urea hay que tener mucho cuidado en las proporciones porque por lo general uno lo diluye con la melaza y se agrega. Entonces, ese tema hay que tenerlo. La melaza no tiene problema porque finalmente es un vehículo, uno de palatabilidad y otro para darle esos carbohidratos solubles a esa fibra, para que se enriquezca. No se requiere secar ni extraer al aire mediante compactación de ese material. Y por ejemplo, los aditivos que se pueden manejar ahí es al 3%. Ahí ya les están dando la fórmula. Al 3% por cada 100 kilos de forraje. Los aditivos son la urea y la melaza.
Esa es una prensa manual para hacer pacas de enolaje y mira su almacenado, ¿sí? Para su posterior empleo en la suplementación. Es clave el lugar, o sea, es clave el lugar. Hasta en el tema de concentrados, es que el tema de las fincas de los roedores es una vaina jodidísima, jodidísima. Sea silo o sea en olajes o en silajes, el roedor tiene esa capacidad de oler porque pues primero pues es un fermento y ellos no sé, es una cosa complicada. Yo me acuerdo que antes cuando estábamos en el, no sé si ustedes lo alcanzaron a ver, en la antigua finca, había roedores, o sea, era terrible. Mm, Entonces es un tema complicadísimo. Entonces, almacenar, hay que saber cuánto almaceno, dónde lo almaceno para esas épocas críticas. ¿Cuánto almaceno? No, pues usted cuántas vacas tiene, ¿sí? ¿Cuánto siembro? Pues, ¿cuántos animales tiene? Tengo épocas de partos. em, en periodos, programar los animales para la época de sequía para partos, ¿sí? Porque yo no sé por qué la gente de los partos siempre son en épocas de lluvia. Qué lío tan terrible. Entonces ahí pues obviamente las bajas temperaturas, el manejo del animal, pues obviamente ahí los consumos de la vaca se deprimen porque tiene pues que producir leche y tiene que producir y tiene que mantener al animal, o sea, es la época de transición. Pero bueno, ese es otro cuento que de pronto no, siempre lo repasamos en sistemas de producción y es como uno maneja ese tema fisiológico con el tema nutricional. Pero lo que yo sí los invito es que sí hay que hacer esos esfuerzos en las fincas y más gente que tenga área, ¿sí? Aquí el tema es también de área, ¿no? Porque si usted tiene 10 animales y tiene, no sé, 2 o 3 fanegadas, eso se le complica mucho. Y si no maneja cuerda eléctrica, peor. Y si no tiene dividido los potreros, peor. Entonces, aquí sí, pero aquí no. Entonces, sí, siempre he pensado que lo primero que se hace en una finca es organizarla, hacer los aforos. Sí, cojan el cuadrito, hagan, mire, esto, calculen, o sea, los criterios y la toma de decisiones es sobre los números, no es sobre nada más, es sobre números. Bueno, estas son algunas diferencias que traté de sacar. Mire, ahí están los tiempos. Em, no me acordaba que tenía esa diapositiva. Que traté de sacar de varias, de varios ensayos, a veces de literatura gris, porque finalmente con el tema de ensilajes y ensilados hizo muy poca investigación con ese tema. O sea, lo que está ya está. Estos son manejos, técnicas que uno tiene que hacer. A no ser que usted diga, ay, no, bueno, entonces voy a hacer un ensilaje de remolacha, ¿sí? Porque pues eso es puro carbohidrato. A la hora de los animales, cuando yo los, sobre todo carne o leche o lo que sea, cuando ya los meto o los tengo en un potrero o cuando los voy a ordeñar, les meto ese tipo de suplementación. Entonces ahí están como las grandes diferencias de esas 3 estrategias en cuanto a humedad, en cuanto a manejo, el clima, ¿sí? ¿Dónde se hacen? Los ensilajes también se hacen en clima cálido. O sea, yo no sé por qué puse ahí solo frío, pero todas esas 3 se hacen en todos los climas. Voy a quitar esa vaina de ahí. Pero todo eso se puede hacer en todos los tiempos, sobre todo, por ejemplo, en clima cálido se pierde mucho forraje porque pues allá los procesos de recuperación ya estamos en 28, 25 días, es una vaina muy rápida, entonces las cargas animales ahí tienen que ser altas y la otra es que yo tengo que tener, sobre todo para época seca, una buena suplementación.
Los procesos bioquímicos, los tiempos de conservación, vea, ahí el que me preguntó casi 5 años, pero lo que yo te digo, a veces eso no se va hace tiempo si usted tiene una humedad relativa muy alta en algún lugar. Pues por lo menos nosotros aquí manejamos 80% de humedad relativa, ¿sí? Y el lugar donde usted lo va a almacenar, el cuarto, las paredes húmedas. Nada, perdió ahí, porque eso se supone que está basado en los procesos de deshidratación. Y si usted le mete humedad, pues lo que esa humedad no va a ser, no va a ser agua, sino va a ser humedad para hongo. Y ahí se le va a perder tiempo. Por eso le digo que es importante que eso, además es que, por ejemplo, eso de nidificación, vuelvo y les digo, no, los senos no se tienen contra las paredes, como esa foto que yo les mostré, ni en los rincones, porque ahí es donde se meten los roedores. Entonces, por lo general, yo por lo menos sí es que yo sí le tengo miedo a esos bichos, me parecen asquerosos. Los rincones son los más espectaculares para ellos. Entonces uno trata de tener el heno en la mitad, ¿sí? Que usted pueda darle la vuelta a eso sin tener que estar, porque pues a los roedores les gustan es los rincones, las esquinas, no les gusta las en el centro porque se sienten atacados. Entonces sí, ese tema del manejo me parece que es, bueno, este está poquito deteriorado, pero son unos costos que se tienen de los procesos, los manejos del ensilaje. Entonces, por ejemplo, la actividad producción, los costos directos, los costos indirectos. Los directos son la siembra y esto, y los indirectos son maquinaria. El total, 1.900.000. Eso es por, me parece que eso es ensilaje de maíz en montón. Y eso es como por 1 hectárea. Corte y picado por hora. Entonces la unidad, o sea, la hora vale 25.000 pesos. 9 horas cortando y picando ese valor. Transporte y pisoteado la hora, 20.000. Cantidad, 7 horas. 140.000. El plástico. Porque cuando usted le dice a un productor, bueno, hágase un silo, bueno, hágame las cuentas, para 1 hectárea, ¿cuánto necesito? Bueno, ahí empiezan todos los problemas. Entonces, estos son algunos parámetros que yo les pongo si en algún momento van a hacer alguna actividad de estas. Mirar, bueno, en producción, ¿cuánto? ¿Sí? En costos indirectos, el proceso de conservación, que el plástico, que la melaza, que la mano de obra, ¿sí? Los costos de producción más los costos de conservación. El costo del ensilaje, el kilo, 82 pesos. No van a reír, 82 pesos vale eso, el kilo. Obviamente, pues esas silos de lo que yo les hablo es de toneladas. Uno no hace un silo sobre todo los hilos de maíz, ¿no? Que son los más abundantes. Los de avena sí son un poco más pequeños. Pero, por ejemplo, esa fotico que yo les mostré aquí de estos productores de leche acá en Chocontá, mire, estas bolsas son de 50 kilos. 1, 2, 3, 4, 5, digamos que hay unas 20 bolsas. 5 por 2, 10, son 1.000 kilos, ¿sí? ¿Me ayudan a hacer las cuentas? $50 kilos por 20 bolsas, 1.000 kilos. 1 tonelada. Entonces uno dice que eso no es nada, pero eso es bastante comida para la finca. Ah, pues yo qué iba a hacer. Bueno. Entonces, todas estas cosas son interesantes. Esto ya son costos de diferentes alimentos conservados en verde y en materia seca. Entonces, por ejemplo, ryegrass, el costo de 1 kilo de forraje, lo que pasa es que les traigo estos números porque uno nunca hace costos de forrajes. Ay, ¿cuánto vale 1 kilo de ryegrass?
Siembro la semilla, a mí eso que crezca, pero pues cuánto vale la semilla, cuánto vale sembrarla, ustedes sufrieron para sembrarlo, cuánto vale yerbarlo, que van a venir ese día y lo van a yerbar, cuánto vale todo ese manejo, una mano de obra por hora, ahí vieron, 20.000 pesos, ni siquiera decía día, sino hora. Entonces todas esas cosas hay que sumarlas a la hora de establecer forrajes. Entonces, por ejemplo, el costo del ryegrass, 19 pesos. Materia seca, 16%. Costo en kilo de materia seca, 100 pesos. Kikuyo, avenas de corte, avena en silo en finca, ¿sí? Que esto ya es un silo en finca. Enolaje en finca. Enolaje comprado, silo de maíz en finca. Entonces, por ejemplo, al kilo aquí de un silo de maíz está en 250 pesos. Harina de maíz, esa harina de maíz la compran, bueno, no sé, aquí mi querido esposito compra harina de maíz. La harina de maíz, 1.112. ¿Cuánto vale el bulto de harina de maíz? Amor. ¿Yo compré ayer? Relleno mezclado vale 35. 35. ¿Y cuántos kilos son? ¿Por 50? ¿40? Por ejemplo, ese que es de 35.000 pesos y el kilo vale 875 pesos. Este está un poquito más costoso. Entonces vean cómo es ese tema a la hora de los costos. Por eso cuando ustedes van a manejar ahorita Ration Mix, es un programa de formulación a mínimo costo. Entonces yo no recuerdo si fue con ustedes, pues lo ideal era que llegáramos a este tema de los costos, que si les piden, por ejemplo, el costo del kilo de forraje verde o de materia seca, lo puedan sacar. Aquí se los estoy dando. No es que se vayan, búsquenlo donde quieran, pregúntenle a don Google, no sabe, ese man no sabe, ¿sí? No sabe cuál es el costo de un kilo de materia seca de kikuyo ni de ryegrass. Esos dos valores, si quieren también para los que están en clima cálido, pueden utilizarlos. El kikuyo porque es tan económico, diferente el kilo de materia seca al ryegrass. ¿Alguien sabe? Le doy un 5, le doy un 1 en el parcial. Profe, no sé si es porque pues es una planta en la cual pues tiene mucha facilidad. ¿Quién? ¿De Por cuál eso, planta vas a hablar? ¿De del ryegrass o de kikuyo, kikuyo? del kikuyo, Ok. que es una planta que pues se le facilita pues germinar, una planta invasora, entonces pues imagino que es más barata por eso. Y el kikuyo pues por lo general se encuentra en cualquier parte, ¿no? Pues bueno, primero quiero desestigmatizar esa planta. El kikuyo no es una invasora, sí, uy. El kikuyo yo creo que van a ver con el tiempo que va a ser la base forrajera en clima frío. O sea, definitivamente em, hoy estuvimos haciendo los cálculos y es uno de los forrajes potenciales para esos sistemas. Lo que pasa es que nos toca generar estrategias de manejo. El ryegrass, ¿alguien tiene otra opinión? Más o menos, pero no me dio con lo que era. Bueno. ¿Nadie? ¿No quieres ir con el papito a ver un perrito, hijo?
Profe, ahí no iría, pues no sé, estoy pensando si es de pronto por lo que el Ya. Kikuyo es estolonado y el Ryegrass va por semillas. Ujú. Sí, bueno, sí. Esa es una de las, primero pues que Kikuyu ustedes necesitas manejarlo, no porque es una planta que es estolonífera, es nativa, no es invasiva como no sé quién dijo, no sé ni quién habló. Sí es invasiva, o sea, también estoy de acuerdo con ese, bueno, no es que me lo estigmatiza por ser invasivo, pero es una planta, Kikuyo es uno de los forrajes más importantes en la producción, sobre todo en pequeños ganaderos. El tema de Ryegrass es que todos los que tienen Ryegrass, yo creo que en sus folletos ya han leído y tienen muchas restricciones de manejo, precipitaciones, heladas o plagas o em, en fin, y usted tiene que estarlo sembrando, ¿sí? Ahorita la exposición de Diego, él decía que el potencial productivo era cada 5 años. Entonces, eso depende mucho de la especie de ryegrass. Hay 10.000 especies de ryegrass. Pero la conclusión a la que hemos llegado es que la producción de forraje tanto de Kikuyo como Raigras es igual, ¿sí? Y los costos de establecimiento de Raigras van a ser más altos porque tengo que comprar semilla, tengo que comprar fertilizante, bueno, aunque Kikuyo también hay que hacer fertilización, pero el tema del manejo es totalmente diferente. Entonces, por eso los costos por kilo de materia seca son más altos, son casi a la mitad del Kikuyo. Este chino, sí. Y otra cosa que quiero que miren, ¿no? El concentrado. No cualquier concentrado, no cualquier concentrado nos va a ayudar a resolver los problemas en trópico alto. Los problemas son energéticos. Ahí hay mucha proteína y tenemos es que empezar a manejar esa proteína en trópico alto. Y en clima cálido el problema son proteínas. Porque allá, digamos que sí tienen estrategias de suplementación energética, como el silo de maíz, pero no tienen proteína. Y por eso los concentrados que se utilizan en clima cálido tienen los porcentajes de proteína de más del 18%. Aquí arriba sí no importa si tengamos un 12%, porque... Espérenme 5 minuticos. Ya voy, hijo, espérenme. Ven acá. Sí, es que, oh, Dios mío. Mamá. Pero cierro el micrófono para que no escuchen todo lo que dice este chino. Bueno,
No sé qué escribieron en el chat. Es que cuando yo comparto toda la pantalla no veo lo del chat. Ya hoy lo apago. El porcentaje de crecimiento de materia seca aprovechable es más grande en Kikuyo que en regras. No, lo que pasa es que los costos, eso puede ser el mismo porcentaje de materia seca, pero los costos de establecimiento sí son diferentes y de manejo. Entonces, por eso es que ese valor se vuelve mucho más grande. ¿Sí me están escuchando? Se activa el micrófono antes de... Entonces, estos son, cuando ustedes quieran manejar algún tipo de dieta, tener un costo de estos es muy importante. Porque uno dice, bueno, aquí fue pucha. Estos costos es del manejo, o sea, el establecimiento, riego, mano de obra, semilla, maquinaria, es por eso es que se sacan los costos. Lo otro es que si ven que esto tiene mayor, el Kikuyu tiene mayor porcentaje de materia seca. Entonces se supone que yo al tener mayor porcentaje de materia seca, pues voy a tener un poco más de eficiencia en el sistema que una menor cantidad de materia seca. Por ejemplo, este es un forraje de clima cálido, Colosuana. Este es un forraje normal que se presentan. Lo que yo quiero ver es, lo que yo quiero que ustedes vean acá es cómo es la producción, tanto en época estos en semanas, de lluvia como de sequía. Entonces, cómo cambia la producción de materia seca en toneladas. Sequía, proteínas, vea las proteínas, cómo se disminuyen, el FDN, aquí se vuelve mucho más alto el FDN, el FDA, el tema de la lignina, ve aquí se lignifican mucho más los forrajes, pues por la misma, la digestibilidad, aquí la digestibilidad está alta, aquí la digestibilidad está media, entonces son parámetros que uno tiene que empezar a evaluar de qué puede estar pasando acá, porque pues aquí de pasar de 1 tonelada me voy a solo 2.000, 2.600, 1.900 kilogramos. Entonces sí es interesante cómo cambia esto, por eso es que la mayoría de la gente acá no tiene cómo mantener los animales y en ese tiempo los animales pues en ferias se ponen económico porque pues no tienen estrategias de suplementación, no están preparados para el tema de sequía y el no estar preparados a veces me parece que es a veces pecar por ignorancia, por eso cuando uno va a una finca que es manejada por un profesional, uno dice, bueno, ¿y aquí qué pasó? Sí, este man no generó ninguna estrategia, no se preparó, no sincronizó los animales para épocas las épocas de los partos. O sea, ¿y qué pasó? ¿Sí? Se supone que tiene toda la fisiología en la cabeza, se supone que entienden los procesos fisiológicos tanto del animal como de la pastura como del medio ambiente, ¿sí? Y que eso lo tienen que ajustar, que así como dice la palabra de esta asignatura, que
interaccionar, ¿sí? Interaccionen todos esos componentes porque pues se pierden. Estos yo pues se los traje, son unos productos agroindustriales, subproductos agroindustriales muy utilizados en suplementación, muy utilizados, que muchas personas los desconocen. Por ejemplo, con el tema de algodón, se vende semilla de algodón. El tema de la cascarilla, la cacota, todos estos son residuos que se pueden utilizar, sobre todo esta cacota y cascarilla, se utiliza mucho a veces en los bloques. La semilla sí se suplementa un poco, pero lo que yo les digo, hay unos porcentajes de inclusión. Porque el algodón tiene una sustancia que se llama el gocipol y ese gocipol nos va a generar intoxicación a nivel de rumen, entonces hay que tener como cuidado. No sé si es intoxicación, no recuerdo, pero por ahí busquen gocipol y ahí les dará. El arroz. Es imperdonable que en las zonas donde se siembra arroz, ya sea secano o por inundación, la gente no utilice esa estrategia de suplementar con arroz. Es totalmente imperdonable. Entonces, ¿por qué? Porque en las arroceras generan el arroz en la planta es un palito. O sea, sí, sale el arrocito, pero no viene así como los que nos dan en la bolsa, así no nace el arroz. Eso viene un proceso industrial y ellos industrialmente le generan esa forma al grano. No es que nazca así, eso se genera una forma y ese pulir de todo ese arroz se vuelve la harinilla del arroz y eso es una fuente energética muy poderosa para suplementar. También pues se quedan sobrantes de arroz partido. Entonces esto también me parece que a veces es imperdonable, por eso es que en la mayoría de los escenarios de ABP, cuando ustedes están en alguna zona, la idea es que, oiga, exploremos aquí qué diablos es industrialmente producen, ¿sí? Aquí qué se hace, ¿sí? Con maíz, entonces, por ejemplo, con maíz se genera la harina zootécnica, que le llaman. Es esa harina que normalmente compran, porque es que compré, a ver, esa harina zootécnica se genera ya del proceso de hacer la famosa harina, tener la harina de maíz para las arepas, ¿sí? Y ese sobrante o esos residuos se vuelve la harina zootécnica que utiliza la gente para ganadería, porque pues es que un bulto de 40 kilos, pues no me parece muy barato, ¿no? 35.000 pesos, él lo compra aquí a eso. Este tema de germen, de gluten, del salvado, todo eso se utiliza porque es fibroso y tiene un valor energético. Este es otro tema, este es en las cervecerías, en la industria de la cervecería. Hay mucha gente que trabaja con afrecho y con levadura, muchas personas. Entonces tienen toneladas de afrecho de cervecería y de levadura, toneladas. Y eso se utiliza, pues como ya es fermentado para las vacas, pues eso es un nitrógeno también pues muy poderoso y energéticamente también, pero pues hay que saberlo manejar. Pero hay muchas personas que suplementan con afrecho y con levadura. Es muy interesante, sobre todo aquí en Tocancipá, que es, ¿sí? Las industrias productoras de cervecería, eso es lo que es el residuo básicamente del trigo, ¿sí? Aquí hay otra que me parece también importante y es que yo no me acuerdo cuál era el que estaba manejando ese chino. Y es el tema de las grasas, de los aceites. Y esto se da más que todo donde se siembra palma. Entonces en el Cesar, en Santander, ¿sí? Que hay zonas que son de la industria de la palma, se genera palmito
torta de algodón, torta de soya y cascarilla de soya. Ese palmiste, hace muchos años cuando ingresaron las industrias de palma en el país, lo regalaban, porque ellos rompen es como una nuez, y extraen, y lo que queda de esa nuez, ¿sí? de esa extracción, de ese pisotaje, se llama palmiste. Entonces, claro, ahí queda un tema energético y de lignina, potencial para la producción ya sea de leche o de carne. En leche hay que tener mucho cuidado, porque ahí el tema es que una vaca de leche es un mundo. Es una vaca de leche es bien compleja nutricionalmente, pero pues en carne es mucho más fácil porque usted solo le está apuntando a que gane peso. En cambio en leche usted le está apuntando a que no se le baje peso, a que se mantenga fisiológicamente, me refiero a que no se descalcifique, que no le dé acidosis, que no le dé nada a ese animal. O sea, las dietas para rumiantes, sobre todo en leche, son todo un reto, porque no siempre depende de la etapa fisiológica en la que esté el animal. Tienen que mantener la reproducción, tienen que entrar a ciclar. Bueno, eché mil vainas con el tema de vacas de leche. Entonces, esto también es una estrategia que pueden ir averiguando dependiendo de donde ustedes estén. Creo que no, espere, ¿es cierto? Sí, es en Cerdos, y creo que la profe ya puso el lugar, ¿no? Quindío, ¿no? O van a tener su ganadería de carne en otro lado, o de leche, digo. Esta también es otra industria súper fuerte en el país. Lo que pasa es que los molinos, salvado de trigo, mogolla de trigo, esta mogolla de trigo para los bloques, ¿sí? Creo que van a trabajar con mogolla. Y eso, los que viven en los pueblos, nosotros que somos de pueblo, uno va a la tiendita normal de pueblo, porque pues ya uno no, ni en el Ara, ni en el de uno, esas vainas no. Pero si uno se va a la tienda más antigua del pueblo, ellos venden allá la mogolla, venden cebada, venden todas las materias primas que uno necesitaría para hacer bloques multinutricionales. Hay bloques energéticos y bloques proteicos. Entonces eso depende mucho. Por ejemplo, en la costa y en clima cálido manejan es más bloques energéticos, proteicos. Nosotros aquí en Trópico Alto haga bloques energéticos. Etanol. Este tema del etanol también. Se genera la vinaza. Las panificadoras, todo esto, este pedazo le serviría un poco más a ustedes para manejar el tema en cerdos, que es, yo una vez tuve la oportunidad, bueno, en la universidad también que me acuerdo, una productora, pues, no es de las comerciales, pero sí es un amigo que hace Levante, y ellos allá compran todos los subproductos de las panificadoras. Entonces, pues les sobra galleta, les sobra harina, les sobra pan, y todo eso que se va perdiendo, todo eso lo compra la industria de la producción porcina, porque es una base energética y a la vez proteica que pueden ayudar en el tema y eso lo tienen es en harina, y les dan esa harina a los cerdos. Las pulpas de frutas, los sueros de leche, en cerdos se manejan mucho los sueros de leche. Esto pues ya es como para que, una cosa que de pronto ya creo que el profe Andrés, cuando uno formula una dieta, tiene que tener claro cuáles son las materias primas que tienen alto valor energético o proteico. Uno no se puede sentar a formular, bueno, come pasto, echémosle esto, pero no, oiga, no, mire, el pasto tiene proteína, sí, tiene la base, a partir de esa base miremos qué nos hace falta,
entonces hay que meterle o energía o proteína. O sea, uno en nutrición piensa en energía o en proteína o en minerales. Uno en nutrición no piensa si es torta, si es afrecho, uno no piensa así. Entonces, cuando ya ustedes digan, oiga, la eficiencia aquí es energética, busquemos un producto energético que nos ayude a suplir o digamos, o dos productos, porque por ejemplo la torta es de algodón, no se puede suplementar creo que a más del 5%, entonces ahí le va a faltar, le va a seguir faltando energía. Entonces usted dice, no, bueno, entonces metámosle una frecho de cervecería ya y es un balón energético medio, y, ¿sí? Entonces por eso es que es interesante que ustedes dentro de la nutrición ya digan, oiga, no, es esto. ¿Por qué? Porque en sistemas de producción ustedes tienen que ya trabajar con la base forrajera y decir qué le van a meter de acuerdo al balance que les dé la pradera. Entonces ahí es importante que ustedes digan qué le hace falta, energía o proteína, ¿sí? Para que ustedes puedan buscar esas estrategias, ya sea energéticas o proteicas. Y pues ahí yo les traigo más o menos, por ejemplo, esta torta de algodón tiene proteína y tiene energía. La torta de soya igual, energía y proteína, pero también hay unos medios, ¿sí? Como por ejemplo este palmiste, el salvado de trigo, bueno, en fin. Por eso yo mire, aquí es una relación muy clara. La urea es un nitrógeno no proteico. Y eso pues uno también lo tiene que tomar como que sí es un nitrógeno no proteico, no es que sea un nitrógeno proteico. Entonces aquí va que es alto en proteína, pero bajo en energía. Entonces sí tienen que recurrir a manejar muy bien en sus cabezas ese tema nutricional. Acá, por ejemplo, si los pastos son menores al 10% de proteína, pues yo debo suplementar más del 25% en suplemento. Por lo general, los pastos que tienen 10% de proteína, si son menores, pues son pastos que son muy malos, ¿sí? Y usted tiene que hacer un esfuerzo económico para suplementar para el tema proteico. Entonces, por eso a mí me parece que es uno caer en un tema que no tiene que caer y es meter, o sea, ¿para qué dejo pasar el pasto fisiológicamente? Si es más barata la proteína con el pasto que comprar proteína por fuera. Entonces, vea los porcentajes de suplementación que se tienen que hacer, son mínimos. Ya cuando yo aseguro yo no sé si esa foto ya se las había mostrado, me parece que sí, pero por ejemplo eso es una mezcla de botón de oro con pasto de copón. Me parece que eso del fondo es maíz o es un pasto de corte, pero tienen ahí una proteína, un banco de proteína que es ese botón de oro con ese pasto de corte que es fibra y que pues también tiene proteína, pero es una mezcla interesante. Entonces uno debe tener este tipo de bancos para estrategias de suplementación en época de verano. También se puede, es que hay una lechería, yo no me acuerdo si es en Cota o algo así, que cortan todo este trébol y lo ensilan en canecas plásticas de esas azules, le aplican melaza y ahí les están suplementando con eso cuando las meten a ordeñar y obviamente tienen unas producciones interesantes. Bueno, no sé si tengan preguntas. ¿Ninguna?
No, profe, por mi parte. No. Ok. Listo, sí, pues listo. Sí, y bueno, eso lo da uno mucho que pensar. No, muchas vainas. Yo creo que es que cuando uno se mete, es que nada más viendo una vaca, el tema también que yo creo que hay que mejorar es uno tener que si uno quiere montar un sistema sobre todo de producción de leche, conseguirse unas novillas, ¿sí? O sea, inicie con unas muy buenas novillas de las mismas edades o que usted trate de buscar novillas de edades similares, porque eso es todo un mundo. Si usted se consigue ahorita una y después al año otra, usted le tiene que atender procesos fisiológicos y alimentación diferentes. Y a veces yo creo que uno falla es en eso, porque pues les mete al pasto a todas, ¿sí? Una pesa menos que la otra, pues la otra va a consumir más, la otra va a consumir menos. Entonces ahí tengo 20 vacas y cada una es un caso diferente, porque dos están en gestación, pero una tiene 7 meses y la otra 4, y entonces ahí empieza todo, esta toca secarla porque ya tiene 7 meses para prepararla al parto, entonces los consumos voluntarios ahí se van a disminuir. ¿Por qué? Pues porque tiene el feto. En cambio, esta necesita llenar porque es que está seca y la vamos a preparar para que sincronizarla, para inseminarla, para que quede en gestación. Entonces, por eso a veces las fincas lecheras se vuelven complejas en su análisis. Y es que pues yo no le puedo tener un plato diferente a cada uno. No le puedo tener un potrero a cada una. Y entonces el ejercicio, si en algún momento quisieran tener animales, tengan 3, pero del mismo tiempo. Tengan una, pero tenganla bien, ¿sí? Que piquen esos animales en la producción de leche, que no los exploten, porque a veces yo creo que ahorita se nos viene un problema complejo y es que también van a meterle bienestar animal a los animales de producción. Y entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo a un animal no lo voy a poder manejar así como, pues, como normalmente hacemos, de que pues sincronícelo y nada que me queda cargado, ¿sí? O explótelo y entonces, sobre todo en la producción de leche, que se supone que la producción de leche es, coja la curva de lactancia y va bajando y usted ahí seca. 150 días, 200 días, pero hay gente que la ordeña toda la vida. Aquí entreno. Entonces, eso va en detrimento fisiológico del animal, porque es un animal que se va a dedicar a producir 2 o 3 litros de leche y no le va a permitir generar procesos fisiológicos a nivel reproductivo. Entonces, es muy complejo el tema. Entonces, si en algún momento alguien quisiera iniciar, aconsejen eso. O sea, si no quiere tener 20 animales que cada uno tiene una situación diferente, ¿sí? Entonces hay que mirar a ver cómo nivelamos esas poblaciones para que no se vuelvan un lío manejándolas. No se pueden volver un lío manejándolas. Usted lo que necesita es producir escalonadamente, y eso es lo que nosotros tenemos ese problema en el país, que no producimos escalonadamente. Y entonces, unas épocas, la leche, claro que la leche nunca ha bajado ni ha subido precios. Eso es una... ¿Por qué? Porque productor que se respete tiene su vaca, ¿sí? Pequeño productor que se respete tiene su vaca. Entonces, siempre hemos tenido leche. ¿Qué es lo que pasa? Que no tenemos las leches de calidad, ¿sí? Y que no tenemos tal vez la suficiente producción de leche para industrializarla y exportarla. Pero pues yo veo que ese camino es otro. Nosotros tenemos que hacer procesos de transformación, industrializarla, o sea, no mandar leche para que nos la manden en bolsas, en polvo. Eso es lo que nosotros hacemos, imagínense. Mandamos carne en pie
para que nos las envíen en filetes congelados en bolsas. Imagínense. Entonces aquí obviamente el sector agropecuario es uno de los más, ya que estamos en el paro aprovechando todos estos, eso es lo que uno analiza en los sistemas de producción y por eso la gente está muy molesta, ¿sí? Porque no hay una política agropecuaria clara. Porque, por ejemplo, el litro de leche desde que yo nací nunca ha subido, ¿sí? Lo que sube es la bolsa de leche porque es un proceso transformado. Lo mismo el tema de la carne. Pues a usted se la venden un filetico, sí, bien pesadito, pues usted paga casi 10.000 pesos más. Pero usted va donde el señor de la carnicería y allá le vale 7.000. Entonces, pero pues obviamente se nos entregan su bolsita, su pedacito y chao. No tiene esa presentación que es el valor agregado. Tal vez ellos, por ejemplo, hace muchos años, yo creo que eso, hace mucho tiempo se vendía la leche ahí uno en el barrio, pasaba el señor con el carro y vendía leche de cantina, pero se normalizó que por higiene. Y lo mismo pasó con los carniceros, ya no ve carne colgada, sino la ves en el refrigerador. Usted no puede vender carne caliente, porque eso es músculo. Y eso es cierto, o sea, yo ahí sí, o sea, la carne tiene que tener un proceso de maduración, y el proceso de maduración es a través de la refrigeración. Porque entonces yo que me acuerde cuando pequeña entonces comí músculo, porque uno iba a la carnicería y le daban allá el pedacito y eso era, uy, no, eso está fresquita, ¿sí o no? Pero entonces sí, digamos que el sector agropecuario es el más abandonado, el más sufrido y es un tema de tenencia de tierras, porque la tierra en este país es poder. Entonces, el que más tierra tenga, el que la tenga más improductiva, pues es el terrateniente. En cambio, los europeos no son así. O sea, ellos tienen una ley de tierras clara y dice, la tierra debe producir porque eso va en contra del Producto Interno Bruto del Estado. Si usted no produce y tiene 10.000 hectáreas y no produce nada, pues va en detrimento de la producción agrícola del país. Y es que usted tiene que estar produciendo en las tierras. Y ese tema de expropiación es inteligente, ¿sí? Si usted tiene mucha tierra pero no la produce, por eso es que antiguamente la gente que tenía tierras, que usted lo pueden ver hasta en estas películas que uno ve, que eran los grandes reyes, que eran los terratenientes, pues los manes les cedían las tierras a los pequeños campesinos y produzca, ¿sí? Pero no la podían tener. Es que eso hasta en los cuentos de los hermanos Grimm sale, ¿sí? Que ellos tenían sus tierras, pero las cedían y los campesinos producían, pero las tenían produciendo, no las tenían improductivas. Entonces, eso es un tema muy fuerte y yo creo que eso no va a cambiar hasta que, no sé, hasta que haya una persona bien izquierdosa, ¿sí? Que se vaya bien en la contra de todo eso, porque para eso tiene que ser una persona muy socialista, ¿sí? Que piense de pronto en los demás, pero pues como en este país los extremos son complejos, entonces sí, sí es importante y nosotros no hemos crecido por eso. Por ejemplo, nuestro país es uno de los grandes productores de frutas tropicales. De aquí sale todo, el banano, la naranja, todo. Y no, ustedes no han visto que en los Carullas el jugo de naranja es nuestras naranjas, pero ya es un producto importado. Las frutos secos, nosotros no podemos producir frutos secos. No sé qué diablos nos pasa en la industrialización. No sé de pronto qué tienen los profesionales ingenieros industriales o los que hacen máquinas, no sé, los agroindustriales. Y es que nuestro país le falta mucha industria para poder sacar un producto de valor agregado. Por ejemplo, aquí esta asociación de productores de leche, ellos están felices porque ahorita tienen una planta, si tuvieran una planta no estarían botando la leche. Si Ubate tuviera una planta de transformación de leche, no estaría botando la leche.
Hay paro, bueno, no se puede sacar la leche, transformemos, queso, yogur, en fin, 10.000 vainas. Lo mismo acá, todos los municipios productores del país. Si tuvieran una planta de transformación, no importa el paro. Cierran, no importa, transformamos, porque es el único medio, pero como nosotros no tenemos industrialización, la gente está acostumbrada a vender el producto en bruto. Y estos de acá, los de Chocontaki, ellos tienen una planta ya y me acuerdo ahorita con el paro la iban a poner a funcionar, pero adivine qué pasó. Un pequeño detalle, el gas, la máquina funciona con gas. Y pues obviamente el gas pues estuvo limitado porque aquí no, o sea, nosotros no tenemos una empresa de gas acá. Y creo que estuvimos un día sin gas por el paro, entonces no se pudo transformar. Pero son cosas que uno tiene que prever. Y así todos, así digamos, todo el tema de producción agropecuaria es muy triste. Yo pensaría que es muy triste. Y eso pues nosotros tenemos que cambiarlos. No para pelearnos con nadie, sino desde nuestras profesiones, ¿qué vamos a hacer para cambiar todo eso? Ayudarle a la gente a hacer un proyecto. O sea, por ejemplo, aquí esa asociación, el presidente es un sociólogo de la Universidad Nacional, ni siquiera es veterinario, ni zootecnista, ni agrónomo, es un sociólogo. Y el tipo está súper comprometido con eso. Y el tipo sabe hacer proyectos, por eso es importante hacer proyectos, saber escribir, hablar con la gente, golpear puertas, pero por los demás. Porque pues finalmente pues uno sale, o sea, uno con toda la gestión que hace pues sale. Pero si ya llega un momento en que pues uno como profesional tiene el 50% de responsabilidad social y el otro 50% con su vida profesional. Entonces sí hay que pensarse mucho qué se va a hacer, ¿sí? ¿Cuáles son los cambios que se deben de hacer? Y hacerlos, o sea, hacerlos, porque el profesional se educa para eso, para ayudar a los menos desfavorecidos. Porque pues el productor aprendió a sembrar papas, el productor, el hijo aprendió a producir leche, pues hasta ahí. Pero pues son personas, yo escuchaba a la gente cuando hubo ese paro y decía, no, es que nosotros transformamos el queso y salimos aquí a la plaza a venderlo, o por ahí la gente salía con sus verduras. Son pequeños productores, pero la gente les hace mala y no les compra. Prefieren ir a comprarlo a los almacenes de grandes cadenas. Por eso ahí es cuando uno dice, uno tiene una responsabilidad social con los demás. Y es eso. Esas personas viven de lo que venden, de sus frutas, de lo que crece ahí en el campo, en la parcelita de ellos. Entonces sí es importante, pues como todo, yo creo que en el paro y en lo que sigue, pues ahí hubo mucho apoyo de mucha gente. O sea, considero que ahí salió mucha gente a apoyar el tema. Si uno no puede salir a marchar, pero uno puede apoyar comprándole las cosas a los productores. Son miles de estrategias que uno puede hacer. Pero sí, muchachos, la responsabilidad de la toma de decisiones pues está en cada uno de nosotros. Entonces, sí, estos momentos de crisis son para pensarse qué sigue, cómo va a ser y usted qué puede hacer, o sea, como que uno qué va a aportar. Entonces, pues dejemos hasta ahí. Me escribió un amigo. Y estamos en comunicación. Yo creo que el martes yo les estaré confirmando, a ver, yo no sé, el profe Ángel no les dijo nada de práctica el martes. No, profe. Ah, pues, pucha. Es que yo no sé por qué lo tengo aquí con práctica de nutrición. Y el problema es que pidió todo el día. Pues ya digamos que el otro jueves ya nos veríamos aquí. No les ha dicho nada. Yo voy a hablar con él a ver qué. Y porque si no, es que ese día es para cuadrar la clase al profe Jorge.
Él era el que antes daba nutrición. Y bueno, una parte también de conservación de forrajes. Y yo les envío el link para que entren el martes a clase de 1 a 3, normal. Ya no tendrían clase con el profe Andrés. Si no, pues tocaría mirar a ver el qué va a hacer el profe Andrés Ángel toda la mañana, porque es que veo que ese bus está de 7 a 4 de la tarde, que me parece muy tarde. Ustedes el jueves tienen clase, bueno, pero el jueves tienen clase con nutrición y ese día vienen con el profe Andrés, no sé, espérate que esto sí está como raro. Bueno, entonces la pregunta, porque me toca enviar el listado mañana para esa práctica. ¿Todos van a práctica, por favor? Quien no vaya a práctica, que es más fácil. Quien no vaya a la práctica, por favor, escríbame en el chat individual, ¿sí? Personal, Profe. de Teams. Porque yo genero, si no van a práctica, yo genero una guía de trabajo. O sea, siempre cuando hay evaluación de la práctica. Señora. Profe, perdón, es que me perdí un poco. Dijiste que para el jueves, ¿este jueves es la práctica? Es que me perdí. Sí, el 20 de mayo. Ok, profe. El 20 de mayo es la práctica. Pero entonces esa práctica está todo el día, ¿sí? Que la vamos a hacer con el profe Andrés. Pero él también tiene otra práctica programada el 18, entonces voy a hablar con él a ver si se cruzaron las cosas o definitivamente es otra práctica. ¿Listo? Si no hay práctica, pues yo les envío el link para que nos conectemos con Jorge de 1 a 3 habitualmente. ¿Listo? Y lo que les digo, no se les olvide, por favor, a los que no van a práctica, escribirme, porque